Hola, hola, probando, probando, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Muy buenas tardes, por favor, escribe en el chat un sí o un no si se me escucha correctamente. Muchas gracias Renato, acabo de recibir la respuesta. Vamos a dar inicio entonces a nuestra clase del día de hoy. Muchas gracias Rainer. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy haciendo un repaso de lo tocado la última semana, la última sesión. Muy bien. Comparto pantalla para mostrar la clase anterior y el laboratorio. Habíamos hecho una clase de este circuito que se denomina atenuador. De este circuito habíamos calculado los parámetros Z. El objetivo de la clase de hoy es calcular los parámetros denominados S del mismo circuito. Para ello tenemos que hacer referencia a qué son los parámetros S. Entonces vamos a ver esta figura que ya es conocida para nosotros. Es un circuito de microondas que tiene diferentes entradas, diferentes puertos de acceso. Esta figura ya es conocida, para todos lo hemos compartido en la clase anterior. Esto de aquí adentro es un circuito de microondas y los accesos están representados por los subíndices 1, acá voltajes y corrientes con subíndices 1, puerto 1. Todo esto de acá es el puerto 2 y vemos voltajes y corrientes con subíndice 2 y así sucesivamente. Sucede de que hay otra forma de expresar los voltajes reflejados y los voltajes incidentes en un circuito de este tipo. Y es básicamente, partiré por el resumen, el uso de la expresión que están viendo en la pantalla, en la parte inferior. Ven una ecuación que dice VV menos igual a S por V más. ¿Ya? Esta expresión es fundamental. Esa matriz de parámetros S, esta matriz de aquí, la representamos por S, es una matriz cuadrada que está compuesta por unos números complejos que se denominan parámetros S y que tienen dos subíndices y que siempre el primer subíndice de la izquierda hace referencia a la fila 1,1, 1,2, etcétera, hasta 1n. Acá sería 2,1, S2,2, etcétera, hasta S2n. El segundo subíndice de la derecha hace referencia a la columna. Todos los segundos subíndices de los números complejos que vienen acá terminan en 1 porque esto es la primera columna. Si ustedes se pueden dar cuenta, la enésima columna está representada por todos estos números complejos y en consecuencia, si hay n filas y n columnas, el último parámetro es SNN y la matriz es cuadrada. Esto es interesante compararlo con lo que hemos visto en la clase pasada. Los parámetros Z los habíamos representado por esta expresión. Muy parecido, solamente que los parámetros Z relacionan voltajes en los puertos, voltajes totales, con corrientes totales. Entonces, la diferencia de esta matriz con la que acabamos de ver es de que la matriz Z relaciona voltajes con corrientes, mientras que la matriz S, que está reflejados con agentes. Esa es la diferencia entre esas dos matrices. Entonces, es por eso que los parámetros y la matriz que entre corchetes se denomina matriz scattering. Entonces, decir parámetros S, parámetros de scattering o parámetros de dispersión es lo mismo. La letra S viene de la palabra scattering, que significa dispersión. Y como se ve en la diapositiva, parámetros se relacionan voltajes incidentes con voltajes reflejados. Entonces, esta es la idea principal de la clase de hoy y vamos a trabajar en base a ella. Así como para la matriz Z habíamos sacado una ecuación para cada uno de los valores de Z, para la matriz S también existe una ecuación que nos permite obtener
cada uno de los números complejos de dicha matriz. Esa ecuación la están viendo acá, y tiene, como pueden ver, el subíndice i, el primero, siempre va al numerador y el segundo va al denominador. El signo negativo siempre va al numerador y el positivo al denominador. Eso sí, evaluado en una condición que es voltaje, signo positivo, subíndice K igual a 0 para los valores de K que sean diferentes de J, o sea, diferente de este denominador. ¿A qué nos recuerda esto? Vamos a retroceder a esta matriz Z. Nos recuerda a esta expresión, ¿no es cierto? Era muy parecida, solamente que acá se divide un voltaje entre una corriente. Y cuando evaluamos, lo hacemos en la condición en que la corriente, variable del denominador, es igual a 0 para todo K diferente de J. Sabemos que K es un contador, es un número que va desde 1, 2, 3, etc. Esto es análogo a lo que estamos estudiando hoy día aquí, ¿no? Hoy día aquí estamos viendo de que tenemos una condición, y esa condición es de que la variable del denominador, evaluada en un subíndice diferente a J, tiene que ser 0. Ahora, por comparación, si nosotros vemos aquí esta expresión para los parámetros Z, ya dijimos la clase pasada, I sub K igual a 0, significa que no hay corriente. Y si no hay corriente, significa que tengo un circuito abierto. Y para implementar un circuito abierto, lo que se hace es dibujar carga de newtonios. Sin embargo, acá yo tengo la condición V sub K más igual a 0 y quiero que nos concentremos en esta. V sub K más igual a 0. ¿A qué se refiere? Vamos a estudiarlo. Para ello regresamos a la diapositiva anterior y vamos a ver dónde están los V sub K más. Acá tenemos 1. Acá dice V sub 4 más. ¿Ya? Esta de acá es V sub 4 más. Acá tenemos otro V sub 3 más. Nos concentramos acá. Y hace referencia, como pueden ver, a esta onda. Esta onda sinusoidal que está penetrando por acá es V sub 3 más. Esta onda que está penetrando por acá hace referencia a V sub 4 más. Si mi puerto de entrada es este de acá, supongamos que yo inyecto la señal por el puerto 1, la incidente evidentemente es V1 más, es la que estoy metiendo por acá. Eso va a llegar a este circuito que no sabemos qué es, amplificador, oscilador, mixto, etcétera, o todo un sistema de comunicaciones con N entradas y N salidas, no sabemos qué es, pero sabemos de que cuando salga va a salir por acá o por acá la señal. ¿Ya? ¿Y qué creen ustedes? Si la señal sale por el puerto 4, por ejemplo, ¿sí o no? Que es la flecha que apunta a la derecha. Claro. Y esa flecha que apunta a la derecha, la señal transmitida, está representada por V4 menos. Signo menos. Aquí también en el puerto 3 ustedes pueden ver de que la señal saliente es V3 menos. Entonces nos preguntamos, profesor, ¿qué es la señal V4 más? Y la respuesta es la señal reflejada. ¿Por qué? Porque si estoy metiendo una señal por el puerto 1 y lo que sale es V4 menos a la carga, la única explicación de la existencia de V4 más es que hay una señal que está rebotando o reflejándose. Entonces, a pesar de que el subíndice más para el lado izquierdo indica incidente, para el lado derecho, este más significa reflejada, la reflexión. Y lo mismo vemos acá. Acá vemos de que en el puerto 3, V3 más está ingresando hacia el puerto. Entonces, a pesar de que tiene signo más, esta es reflejada. En cambio, esta que dice V3 menos, a pesar de que tiene signo menos, es la transmitida. Entonces, bajo ese concepto, nosotros decimos, ok, ya sabemos qué significa entonces V4 más. Y en consecuencia podemos generalizar. V4 más, V3 más es como un VK más igual a 0. ¿Y saben qué significa esto? Significa que llega energía a la carga y de la carga hacia atrás nada se refleja. Repito, esto de aquí significa que no hay reflexión en la carga, ¿ya? Eso es muy importante. Y yo pregunto, ¿qué se necesita para que no haya reflexión en la carga? Para que no haya reflexión en la carga, aquí en este lado, se necesita de que la carga o la antena que yo coloque aquí tenga una impedancia característica
igual a esta línea de transmisión que estamos viendo acá. Cuando la antena que yo coloque acá valga 50 ohmios y este cable coaxial también valga 50 ohmios, tengo la certeza de que aquí no se refleja nada, ¿ya? Entonces, para finalizar, si la condición IK igual a 0, esta de aquí, si la condición IK, circuito, en el lado derecho de mi circuito, la condición que acabo de mencionar, VK más igual a 0, no significa hacer un cortocircuito en la parte derecha del circuito. No, no. Lo que tengo que añadir a la parte derecha del circuito para que no reflejadas es una impedancia de carga igual a 50 ohmios. O sea, VK más igual a 0 significa que yo tengo que dibujar aquí una resistencia que valga 50 ohmios, que es lo mismo que vale el cable coaxial. Solamente así garantizo que V4 más sea igual a 0 y que V3 más sea igual a 0. Hasta ahí, ¿alguna consulta? Por favor, tome el micro. ¿No? Entonces escriba en el chat un sí o un no si se ha comprendido todo lo que he dicho. Profesor, disculpe, ¿me puede escuchar? Perdón, no le logro escuchar como dijo. Profesor, sobre la impedancia característica, usted habla de la impedancia característica, pero de la, o sea, de, ¿puede regresar a la diapositiva anterior? Sí. Sí. Ahí. Usted habla de la impedancia característica, pero de la antena que, o sea, es otro elemento, no tiene nada que ver con la parte de este esquema, ¿verdad? Es correcto. Ojo, cuando hablamos de impedancia característica, vamos a hablar de impedancia característica del cable. Y cuando hablemos de antena, impedancia de carga. ¿Ya? Entonces, en este dibujo no hemos colocado antena, pero normalmente cualquier circuito tiene que tener una antena o una carga. Porque si no tiene carga, si está al aire, como hemos visto en las primeras clases, envía energía y todo rebota y el circuito se daña, ¿no? Entonces, aquí evidentemente hace falta dibujarle una carga, pero lo que nosotros estudiamos es todo el circuito, amplificador en este caso, sin la carga. Entonces, si le colocamos una antena de 50 ohmios, de carga 50 ohmios, a un cable coaxial, que es este de acá, que sale de 50, garantizo que B4 más sea igual a 0. No sé si con eso respondo la pregunta. Sí, profesor, gracias. Ok, muy bien. Perfecto, entonces continuamos. Aquí ya sabemos que es otra interpretación física. Por favor, esto si desean, toma nota en su cuaderno. Desde el punto de vista físico, este numerito complejo que estamos viendo acá, ese IJ, es la relación entre dos energías, de las cuales es la relación entre la energía que inyecto en el puerto I y lo que mido en el puerto J. ¿Ya? Perdón, es la energía que aplico en el puerto J y mido en el I. Voy a repetir, ¿ya? ¿Qué es ese IJ? Es la relación de es como un experimento, ¿ya? Para medir ese IJ tengo que hacer un experimento, y el experimento es inyectar energía en el puerto J y la mido en el puerto I, ¿ya? Repito, una interpretación física de los parámetros S y J es aquel parámetro que yo mido cuando le inyecto energía en el puerto J y la mido en el puerto I. Por eso aquí dice, el puerto J es el puerto en el que se aplica la excitación de voltaje y se mide en el puerto I la amplitud de la onda reflejada. ¿Sí? Entonces, todas esas dos ideas son importantes. En resumen, BK igual a 0 significa que hay que poner una carga de Z sub 0 igual 50 ohmios en la salida del circuito. Y Z y J es una medida que se hace inyectando energía en el puerto I y inyectando energía en el puerto J y midiendo en el puerto I. No al revés. Eso es importante, el orden. Meto siempre en el segundo
componente del par ordenado y lo mido en el primero. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, es una relación, ¿no? Un quebrado, una fracción. Y acá nosotros podemos decir, estos números, este voltaje, VI menos y VJ más, en general, tienen módulo y fase, o sea, son números complejos. La división de dos números complejos normalmente es otro número complejo. En consecuencia, los parámetros S y J son números complejos. Muy bien, ahora vamos a ver cómo es que se mide. ¿Ya? Estos parámetros S se miden utilizando un instrumento que se denomina analizador vectorial de redes, que es el que está representado en esta figura. ¿Sí? Ese analizador vectorial de redes que estamos viendo puede ser de varios tipos. Puede ser de 2 puertos, como el que vemos en la parte derecha, o puede ser de 4 puertos, como el que vemos en la izquierda. Los puertos son estas conexiones tipo N que vemos acá, ¿no? Este es un puerto, y acá tendríamos otro puerto. Este sería otro puerto. En cambio acá, como pueden ver, nuestro instrumento tiene 4 puertos para circuitos más complicados. Nosotros vamos a estudiar este instrumento de aquí, que es el analizador vectorial de 2 puertos, ¿no? Entonces, que es como el que tenemos en el laboratorio. ¿Cómo funciona esto? Este conector de acá se denomina puerto 1, y es lo mismo que ustedes ya han simulado en su laboratorio cuando han hecho, vamos a ver las sesiones, denme un segundo por favor, cuando han hecho su laboratorio 4, ¿no? En el laboratorio 4 nosotros hemos dibujado un circuito, que es este que estoy mostrando acá, y en él, ustedes aquí han puesto en el MicroOffice un símbolo que se llama port, ¿no es cierto? Ese han puesto por aquí, port 1 y acá port 2. Entonces, sucede que eso está en la vida real implementado por este conector tipo N, el puerto 1, y el puerto 2. Y si ustedes le conectan entre estos dos conectores, le meten el circuito que hemos simulado acá, si ustedes este circuito lo conectan entre esos dos puertos, este aparato automáticamente les va a medir todos los parámetros S y J, todos los va a medir. Y ahí viene, pues, que se mide el S11, el S12, el S21 y el S22. ¿Ya? Entonces, eso funciona así porque este aparato, a través de estos puertos, envía una señal incidente, pero a su vez por aquí mismo, por este cable, mide cuánto se refleja. Y lo propio hace este aparato de acá. Envía una señal al puerto 2 y ve cuánto se refleja. Y el aparato en sí mismo es capaz de, enviando una señal por el puerto 1 hacia su circuito, puede medir cuánto está llegando al puerto 2. Entonces, hace todas las combinaciones posibles. También mide, si yo envío una señal por el puerto 2, el aparato también mide cuánto llega al puerto 1. Entonces, todo eso lo mide el analizador de redes, conocido como VNA. ¿Ok? Entonces, los parámetros S son los más usados en microondas. ¿Por qué? Porque hay aparatos que miden esto directamente. No es común ver aparatos que midan voltajes incidentes o voltajes reflejados por separado en microondas. Ahora, los parámetros S, como sabrán, definen la relación entre dos energías, ¿no? Puesto que es una división. ¿Ok? Si lo vemos de otra forma, hay otra nomenclatura que ya no utiliza la relación de voltajes incidentes y reflejados, sino dice que se puede obtener los parámetros S dividiendo las potencias incidentes y las potencias reflejadas. Las potencias las representamos por las letras A y B, como ven acá. Puerto 1, potencia incidente A1, puerto 2, potencia reflejada A2, y lo propio con B1, potencia reflejada, y B2, potencia transmitida, ¿no? Solamente que acá hay una palabra que es necesario remarcar, que es normalize. Normalize significa normalizada, una potencia normalizada. Vamos a ver luego que la potencia normalizada es la misma potencia que se inyecta al circuito, solamente que está dividido entre un número real, nada más, ¿no? Para normalizarlo, para trabajar con más propiedad. Ahora, este rectángulo que están viendo acá es su circuito, cualquiera que sea. Puede que dentro de esa caja haya un filtro, puede que dentro de esa caja haya este circuito de aquí, su atenuador, puede que dentro de esa caja haya un amplificador. Ustedes ya saben
que las líneas superiores, esta de acá es la entrada, el vivo de la entrada, y este de acá es el vivo. O perdón, en todo caso este de acá pues sería el vivo, porque por acá está saliendo la señal, ¿no es cierto? Y por acá se está reflejando, ¿no? Eso es entonces la nomenclatura de la red de dos puertos de términos de parámetros S. Ahora, si tenemos una red de n puertos, en vez de que este rectángulo tenga un acceso a la derecha y un acceso a la izquierda, ese rectángulo va a tener n accesos a la izquierda y n accesos a la derecha, ¿ya? Donde todos los que están en la izquierda son salidas y todos los que están en la derecha son entradas, ¿ya? Esto para caso de una red de n puertos. Para esta red se cumple esta ecuación, que los voltajes reflejados son iguales a los voltajes incidentes multiplicados por la matriz S. Y que esta ecuación chiquita que está acá, todo esto, es equivalente en términos de matriz a todo esto que está acá. A todo eso, ¿ya? Aquí me dice el vector de voltajes reflejados es igual al vector de voltajes incidentes por una matriz cuadrada de parámetros S, donde, por eso hay una comita acá, donde cada subíndice, SIJ, es igual a un voltaje reflejado, un voltaje con superíndice más sobre un voltaje con superíndice, un voltaje con superíndice menos sobre un voltaje con superíndice más. Y la condición que ya habíamos explicado. Aquí la idea novedosa de esta figura es de que las líneas, estas que dibujamos acá, pueden tener una longitud eléctrica. Y esa longitud eléctrica la podemos representar con esta expresión, beta por Ln, ¿no? Es como decir, cierto número de grados, ¿no? Sin embargo, esta longitud eléctrica lo vamos a revisar posteriormente. Muy bien, entonces este dibujo es lo mismo que este de acá. Esta ecuación que hemos mostrado acá y esta figura que están viendo ustedes acá es lo mismo que esto que estoy mostrando acá. Es lo mismo que esto, ¿ya? No hay diferencia, solamente que está en otra forma. Ahora, vamos a ver nosotros un caso especial que se denomina red de dos puertos. Si ustedes recuerdan el sílabo, en el sílabo hemos hablado de filtros y amplificadores, entre otras cosas. Un filtro es una red de dos puertos. ¿Por qué? Porque uno inyecta una señal a un filtro, cualquiera que ésta sea, y por el otro extremo, que es el segundo puerto, tenemos la salida. No hay más entradas. Un amplificador tiene una entrada y una salida. Esa también es una red de dos puertos. Otros circuitos, como el caso de mezclador, no son red de dos puertos, sino de tres, porque el mezclador tiene una entrada RF, otra entrada IF y finalmente una salida. Son tres puertos. Entonces, eso no vamos a tocar. Vamos a tocar de dos puertos. Entonces, la red de dos puertos la podemos expresar por la figura que hemos mostrado arriba, por esta figura de acá. Pero, si yo quisiera aplicar a una red de dos puertos todo esto, ¿saben qué pasa? Pues que esta matriz que tiene puntos suspensivos la tengo que acortar, porque mi subíndice de filas y columnas solo va a variar de 1 hasta 2, nada más. Quiere decir que todo esto va a valer solamente hasta que n mayúscula sea 2. O sea, voy a tener solo dos elementos acá. Lo propio acá, solamente voy a tener dos voltajes con superíndice más. Y esta matriz ya no va a ser tan larga así, sino como es de n por n, y sabemos que n vale 2, va a ser una matriz de 2 por 2. O sea, solamente va a tener 1, 2, 3, 4. O sea, solamente va a ser esto de aquí. Memorícense esto. S12, perdón, S11 y a la derecha S12. ¿Por qué así? Porque la fila siempre está representada por el primer subíndice. Abajo, S21, y acá, ¿qué creen que vendrá? Aquí vendrá S22, ¿no es cierto? Igual, la fila representa siempre el primer subíndice y la columna está representada por el segundo subíndice. Por eso aquí este término 1 de este segundo subíndice y este 1 de este segundo subíndice son los mismos. Entonces, si hacemos esa consideración, los cálculos se hacen más pequeños y tendríamos una ecuación donde acá solamente hay B1, B2, en la matriz de parámetros S 4 numeritos,
Y nada más. Entonces, si aplicamos la definición de producto de matrices, lo que se tiene es lo siguiente, de que este numerito de acá, B1 más, va a ser igual a la operación vectorial de la primera fila, esta de acá, por esta primera columna de acá, por esta. ¿Ya? Repito, esta primera columna multiplicada vectorialmente por esta de acá, me va a dar ese numerito. Profesor, ¿a qué se refiere usted multiplicar vectorialmente esa columna? Fácil, a multiplicar este S11 por B1 más. A todo eso le sumo la multiplicación de S12 por el de aquí abajito. Nada más, a eso me refiero. Y eso que acabo de decir está aquí. Eso que acabo de decir está aquí. Solamente que en vez de voltajes, en vez de poner B menos, está en términos de potencia, B1. ¿Ya? Y en vez de utilizar los otros voltajes, estamos utilizando su equivalente en A. Pero si se dan cuenta, si toman todo esto así, ustedes van a darse cuenta de que S11, S12, S21 y S22 son los componentes de la matriz S. ¿No? Muy bien, entonces ya tenemos aquí esa escritura. Y la definición de cada parámetro la vemos acá. ¿Cómo así? Este sistema de ecuaciones, como ya hemos dicho, se deduce, y ustedes lo van a deducir como ejercicio voluntario, de multiplicar esta matriz cuadrada por esto de acá. Si ustedes hacen esa multiplicación y lo igualan con cada uno de estos términos, pero en vez de usar V utilizan A y B, o sea, potencia normalizada, les va a salir esto de acá. Ahora bien, si a mí me dicen, calcule usted S11 o despeje usted S11 de la primera ecuación, ¿sabes qué es lo que tengo que hacer? Decir, bueno, el S11 de acá va a ser B1 sobre A1 cuando el A2 sea 0. O sea, desde el punto de vista matemático, digo, la mejor forma de despejar este S11 de acá es asignarle un valor arbitrario a la 2, que va a ser 0. Si eso pasa, entonces S11 es igual a B1 entre A1. Y eso que acabo de decir está acá. S11 es igual a B1 entre A1 cuando A2 es igual a 0. Ahí está indicado. ¿Ya? Entonces, ese razonamiento que he hecho yo también se puede aplicar para este término de acá. Si me dicen, ingeniero, calcule usted el valor de S12 de esta primera ecuación, yo digo, S12, este de acá, es igual a B1 dividido A2, cuando yo arbitrariamente haga que A1 sea igual a 0. Y eso que acabo de decir está acá. Aquí está. Esto. ¿No? A1 igual a 0 y esa división. Así sucesivamente. ¿Para qué se hace esto? Bueno, como se imaginarán, el imponer condiciones a los circuitos es algo que el ingeniero o el técnico puede manejar fácilmente. Vamos a ver posteriormente que hacer que A sub 2 sea igual a 0 equivale a poner una determinada carga en el lado de los puertos de transistor. Y yo puedo conectar y desconectar cargas. Yo puedo conectar y desconectar antenas. ¿Ya? Entonces, estos datos A2 y A1, nosotros lo podemos controlar en base a la carga que pongamos. ¿Ya? Ok, desde el punto de vista físico, S11 se denomina coeficiente de reflexión de entrada. ¿Por qué? Porque si ustedes pueden ver B1 sobre A1 en la figura de acá, pues aquí B1 dividido por A1 es básicamente como dividir la señal incidente A1 sobre la señal reflejada, B1, ¿no es cierto? Entonces eso es, de cierta forma, un coeficiente de reflexión. Entonces, por eso me dice aquí Improved Reflected Coefficient. Pero dice con la carga adaptada. ¿Por qué dice with output matched? Fácil. Porque sucede que para lograr esta condición, para que mi A2 sea igual a 0, yo tengo que adaptar la salida. ¿Cómo hago así? Pues esto. Para que mi A2, para que la reflejada sea 0, tengo que ponerle acá una carga de 50 ohms. Acá le pongo una antena, ¿no? Y esa antena tiene la misma impedancia que el cable que sale de acá, pues ninguna reflexión va a haber. Y en consecuencia, la potencia A2 va a ser 0. Por eso se dice que el S11
1, 1 es con la carga adaptada. O sea, porque le he colocado una antena que tiene una carga igual a la impedancia característica. Ahora vamos a saltarnos este y vamos a ir a este que es más importante. Este parámetro, ese 2, 1, como pueden ver, B2 sobre A1, se obtiene de la ecuación anterior, de esta de aquí. Aquí tenemos ese 2, 1. Si alguien me dice, ingeniero, despeje ese 2, 1, no puedo despejarlo de la primera ecuación porque no aparece ahí, pero sí de la segunda. Y de la segunda lo despejo como lo siguiente. Ese 2, 1 es igual a B2 dividido A1 bajo la condición de que A2 sea 0. ¿Ok? Entonces, ese número, B2 dividido A1 con esa condición, está acá. B2 dividido A1 con esa condición. Entonces, vamos a ver del punto de vista físico qué es B2 y qué es A1. Regresamos, bueno, hacemos grande, esto digo, desde el punto de vista físico, este S21 es cuando yo le meto energía en el puerto 1 y mido lo que sale en el puerto 2, ¿no? Vamos a regresar entonces para ver eso en el dibujo. Yo le meto energía en el puerto 1, o sea, le mando una energía en A1, y mido lo que sale en el puerto 2. Lo transmitido, B2. O sea, yo hago una relación entre B2, que es la energía transmitida, dividido A1, que es la energía que he metido. Y acá está, B2, energía transmitida, y A1, energía que le he metido, pero evidentemente con la condición de que A2 sea 0. ¿Y qué significa A2 igual a 0? A2 igual a 0 significa de que tengo que medir este parámetro 2.1 cuando le haya colocado una carga adaptada acá, o sea, una antena que tenga la misma impedancia característica del circuito. Entonces, cuando hago eso, yo digo, allá, lo que estoy midiendo es el cociente entre la salida y la entrada. Voy a retroceder. La salida está acá y la entrada. Perfecto. Flecha saliente sobre flecha entrante. Y si lo que tengo acá es un amplificador, evidentemente mi objetivo es meterle una señal pequeña esperando que acá salga una señal grande. Si yo divido esa señal grande que tengo acá entre la pequeña que le he metido, eso me va a determinar cuántas veces este señor ha amplificado mi señal de entrada. Por eso, a este parámetro, S21, se le llama coeficiente de transmisión. También se le dice ganancia. Coeficiente de transmisión porque me dice cuánto estoy transmitiendo. Ganancia porque me dice en cuánto lo estoy amplificando. Y con la carga adaptada porque estoy cumpliendo esa condición con una carga de igual valor a la impedancia característica. Entonces, esos son los detalles más importantes de los parámetros S. Este video tienen que ver varias veces, tienen que escucharla varias veces, porque en el examen yo les voy a preguntar esta ecuación de acá, de dónde sale, cómo se obtiene, cuál es su significado físico, o de esta de acá, les puedo preguntar lo propio y ustedes tendrán que deducir en base a lo que yo he explicado, o esta de aquí abajo también. ¿Ya? Entonces, eso por favor, tenerlo en cuenta. Muy bien. Ahora vamos a estudiar la matriz de parámetros S de una red de dos puertos, relacionándola con una magnitud que es el Rollton loss. Antes de continuar, por favor, escribe en el chat un sí o un no si se ha entendido hasta acá. Muy bien, gracias. He recibido sus comentarios. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, pueden tomar el micrófono, por favor. Cualquiera. Muy bien. Esta diapositiva de acá es reforzamiento de la anterior. Esta diapositiva de acá nos dice, para una red de dos puertos, que es esta de aquí, en términos de potencias normalizadas, su ecuación vendría a ser esta. O sea, lo que les comenté anteriormente. De aquí es donde sale esto de acá. Ustedes van a estudiar, cogen esto, cogen su libro de matemática, recuerdan la definición de producto de matrices y van a darse cuenta de que este producto de matrices en forma algebraica equivale a esto, que es lo mismo que hemos explicado antes. Otra forma de representar este dibujito de acá es con un diagrama de grafos, ¿ya? Este diagrama de flechas o grafos lo que hace es
poner los parámetros S, ¿no? S11, todos los datos S en términos de flechitas, donde cada energía es un punto de este diagrama de flujo, ¿no? Tenemos A, B, perdón, A1, B1, B2 y A2, y las flechitas simplemente me indican qué es lo que se está representando. Return loss es lo mismo que decir S11, pero cuando le sacan el logaritmo lo multiplican por menos 20, ¿ya? Entonces, ¿qué es return loss? Pérdida de retorno en el puerto 1. Es el resultado de coger el valor absoluto del S11, le sacan el logaritmo y le multiplican por menos 20. Y L es insertion loss. Insertion loss se denomina pérdidas de inserción de puerto 1 a puerto 2 y escoger el S21, sacar el valor absoluto, multiplicarlo por, sacar el valor absoluto, sacar el logaritmo, multiplicarlo por menos 20. Entonces, en resumen, RL se deduce de S11 e IL se deduce de S21, ¿no? Pero con sus logaritmos y sus coeficientes. Ahora sí, ya estamos llegando, digamos, a la parte más importante de la clase, que es el ejercicio de una red de 2 puertos, ¿no? Entonces, el ejercicio que puede entrar para el examen es este. Haya los parámetros S de este circuito, ¿ya? Y tenemos ahí un circuito conocido, que ya lo saben, solamente que no me pide hallar los parámetros Z, sino los parámetros S. Entonces, para este circuito, como es de 2 puertos, vamos a utilizar esta notación. Podría haber utilizado las letras A, B, pero por facilidad vamos a utilizar voltajes, ¿ya? Entonces, lo que me dice, cuando el ejemplo me dice encontrar los parámetros S, es hallar S11, S21, S12 y S22. Eso es lo que me quiere decir esta pregunta. Y además, lo tengo que hallar del dibujo y utilizando las ecuaciones que hemos explicado, que nacen de acá. Empezamos con S11. S11 tiene esta definición que están viendo aquí. Todos sabemos que esta es la ecuación de S11 y ustedes la pueden deducir. Esta ecuación de S11, si la vemos un poco más grande, es una división entre un voltaje reflejado en el puerto 1 y el incidente, cuando lo evaluamos en esta condición. Pero esa definición de voltaje reflejado sobre voltaje incidente es la misma definición de gamma. Acuérdense ustedes, gamma es un voltaje reflejado dividido por un voltaje incidente. Muy bien, entonces de ahí que nosotros podemos poner de que esto que hemos escrito acá es igual a gamma evaluado en esta condición. ¿Qué condición? B2 más igual a 0. Lo que pasa es que el gamma es una ecuación genérica. Gamma es dividir reflejado entre incidente en cualquier condición. Pero S11 es dividir reflejado entre incidente en la condición específica en que B2 más es igual a 0. Entonces, ¿cómo calculo yo el S11? Bueno, pues a sabiendas que S11 es igual a gamma, evaluado en esa condición, B2 más igual a 0, yo recuerdo la ecuación de gamma, primera diapositiva del curso. Gamma es igual, y yo recuerdo que decía ZL menos ZO sobre ZL más ZO, ¿ya? Pero acá estamos poniendo Zin. ¿Cómo así y por qué? Lo que sucede es que este gamma, si ustedes lo quieren dibujar acá, el gamma se ubica justamente aquí. El gamma es un numerito que se ubica acá y me indica cuánto se refleja en el lado izquierdo. Bajo esa consideración, significa de que todo lo que hay desde aquí hasta acá es mi impedancia de carga ZL. Y lo que hay desde esos dos puntitos, circulitos, hacia atrás, todo lo que hay acá, es la impedancia característica del cable con el que estoy midiendo. Entonces, si yo tengo un ZL que es esto, y un ZO que es esto, entonces eso hay que reemplazarlo en esta ecuación. ¿Y cómo lo voy a reemplazar? Bueno, tendría que hallar primero cuánto es ZL. ZL del dibujo, yo sé que ZL es esto. Pero ¿a cuánto equivale? Uno me dirá, profesor, aquí es circuito abierto, entonces esto se borra y me queda el serie esto con estos dos. No, no es así. ¿Por qué? Porque para que la condición B2 más igual a 0 se cumpla, hemos dicho,
que aquí, en los dos puntitos de salida, tengo que colocarle una impedancia de antena que sea igual a la impedancia característica del sistema, que es 50 ohmios. O sea que acá le tengo que poner, sí o sí, una resistencia de 50 ohmios. Yo la impongo esa condición para cumplir esta otra que dice B2 más igual a 0. Es como ponerle a mi circuito una antena de 50 ohmios para ver cuánto vale el S11. Si yo coloco 50 acá, entonces ese 50 está en serie con 8,56 y todo eso está en paralelo con 141. Y a su vez todo eso está en serie con 856, ¿no es cierto? Entonces, cuando hacemos esto, nosotros vamos a encontrarnos con esta realidad. Fíjense esta ecuación de acá. Dejo unos segundos para que la piensen, ¿ya? Miren esa ecuación y miren el circuito que está acá abajo. Mentalmente, coloquen 50 ohmios entre la parte superior y la parte inferior y van a darse cuenta que el equivalente serie de 856 más 50 está aquí. 856 más 50. Ahí está. 856 más 50. Ahí está. ¿Ya? Pero eso, todo eso, está multiplicado por un numerito que es 141.8. Y además ese numerito 141.8 está aquí abajo. Aquí hay una división y me está diciendo que en el numerador 141.8 está multiplicando al resultado que mencioné anteriormente, pero aquí lo está sumando. ¿A qué nos recuerda esto? ¿Saben qué nos recuerda? Nos recuerda a la ecuación que me sirve para calcular dos resistencias en paralelo. Claro, esta ecuación de acá, ¿saben qué es? Es calcular el paralelo de esta de acá, 141.8, con la suma de 856 más 50. Con la suma de 856 con la carga que he colocado 50. Todo eso está ahí. ¿Ya? En paralelo es eso. Evidentemente, a todo ese resultado tengo que sumarle este número de acá, porque están en serie. Y una vez que le sume, todo ese bloque viene a ser mi impedancia de carga, ¿no es cierto? Que ya he explicado, va a ser el Zin que estoy utilizando en la ecuación anterior. Este Zin de ahí. Ese Zin. De ahí lo saco entonces de aquí y me sale 50 ohmios. ¿Ya? Casualmente me sale 50 ohmios. Sucede de que si este Zin igual a 50 lo reemplazo acá arriba, aquí, 50 menos 50, porque el Z0 siempre es 50, me da 0. 0 dividido entre 100 me da 0. Entonces el S11 es igual a 0. Si ustedes hacen este cálculo para hallar el S22, se van a dar con la sorpresa de que aplicando la ecuación de S22 tendrían que colocarle acá los 50 ohmios y hacer todo el procedimiento que hemos hecho, pero como el circuito es simétrico, le pueden dar la vuelta y da lo mismo, el resultado va a ser el mismo. O sea, ese 2 va a ser 0. Y de esa forma hemos matado dos pájaros de un tiro. Por favor, tome el micrófono y hágame las preguntas, cualquiera. Profesor, hace un momento, cuando hace referencia a la resistencia que está sumando 8,56 más, o sea, vendría toda esa operación vendría a ser la resistencia equivalente que está en paralelo para poder hallar esa impedancia. Es ¿Es esto? correcto. Sí, así es correcto. Esa es la equivalente, así es. ¿Alguna pregunta más? No sé si está claro o quiere que detalle un poco más esta pregunta. También pueden escribir preguntas por el chat. Yo sé que a lo mejor todos los micrófonos no funcionan y a veces es mejor el chat. También pueden escribir por el chat la pregunta. Okay, gracias. Estamos recibiendo una pregunta por chat. Vamos a ver. Ok, me explicar por qué igualo ZL a Zin. Ok, muy bien. Entonces, vamos a explicar esto de la siguiente diapositiva. Ya, vamos a ver aquí. Tal vez me voy a ayudar de la siguiente diapositiva. Voy a ir probablemente a sesiones. Semana 1, 2. Vamos a ver si lo tengo por aquí. No, pero
debo tener línea de transmisión, probablemente aquí, línea de transmisión 1. La primera diapositiva que hemos visto en clase, voy a mostrarles con figuras el por qué he dicho que ZIN es igual a ZL en este ejercicio. Ok, entonces esta diapositiva, la primera que hemos visto, que nos habla de línea de transmisión, nos dice esto, ¿no? Hemos estudiado este sistema. Y para este sistema, que tiene una carga ZL y un cable coaxial Z0, habíamos dicho que hay una ecuación muy importante, que es la ecuación de coeficiente de reflexión, que es esta que está acá abajo, ¿no? Esta ecuación de acá abajo es la ecuación de coeficiente de reflexión. Entonces, esta ecuación ZL menos Z0 sobre ZL más Z0 es la ecuación que hay que aplicar acá, para hallar el gamma aquí donde están las líneas punteadas. Lo que estamos haciendo en esta clase es usar el mismo principio, pero para esta figura que está aquí. Aquí. Esta figura de acá. Entonces queremos hallar el gamma, ya no hay líneas punteadas, pero se supone que el gamma está por acá. ¿Ya? Las líneas punteadas están por ahí. Aquí no se ha dibujado, pero aquí hay como un cable invisible, la línea de transmisión que tiene 50 ohmios. Y todo esto que tengo acá, viene a ser, en pocas palabras, mi ZL, este. ¿Ya? Entonces, si por un lado yo tengo un circuito y a todo circuito se le llama ZIN a la impedancia que se mide a su entrada, por otro lado, este bloque forma parte de un todo que con respecto a esta figura es el ZL. Entonces yo puedo decir con certeza de que todo este cuadrado es la ZL que conecto a un cable invisible que viene por aquí. Entonces este ZL, que también se conoce como ZIN, simplemente por ser la impedancia que mido a la entrada del circuito, y que al estar conectada con un cable, la impedancia Z sub 0, amerita que yo utilice esta ecuación de aquí para calcular su valor de gamma. No sé si con eso respondo la pregunta. Respondan en el chat, por favor. Ok, bueno, si tienen alguna otra pregunta también la pueden hacer, el micrófono o el chat, no hay problema. Muy bien, voy entonces a continuar. Hemos hallado S11 y S22 y ahora nos toca calcular S21. ¿Ya? S21. Entonces, bueno, ya nos vamos acercando prácticamente a la culminación de este tema. Yo quiero que ustedes concentren su máxima atención aquí porque esto es muy importante, ¿no? ¿Cómo hallamos ese 2,1? ¿No? En primer lugar, hay que partir de la ecuación. Esta ecuación de acá es una ecuación que la extraemos de las ecuaciones matriciales, ¿no? Todos sabemos de que esto sale de la matriz de parámetros S, ¿no? De 2 por 2. Ojo, esto no hay que memorizarlo, esto hay que saber deducirlo, ¿no? En el examen no voy a dar formularios, en el examen ustedes en su mente tienen que tener esta ecuación de acá, y ustedes en el examen de aquí tienen que deducir esta ecuación de acá, ¿ya? Eso es. Entonces, este parámetro S21 requiere que yo calcule B2 menos B1 más, con la condición de que B2 más es igual a 0. Sin embargo, esta condición B2 más igual a 0 ya la hemos estudiado aquí arriba. Y hemos llegado a la conclusión de que para que este B2 más sea igual a 0, era necesario colocarle aquí 50 ohmios. Y que si le coloco 50 ohmios acá, el S11 es 0, lo cual significa de que en esta expresión que tengo acá, el numerador tiene que ser 0. Repito, si S11 es 0, de esta ecuación se deduce que el B1 menos es 0. O sea que la reflejada es 0. Y lo propio puedo decir para el S22. El S22 me va a dar un resultado en el que B2 más igual a 0. O sea, su onda reflejada es igual a 0. Entonces, bajo esa consideración,
yo puedo decir que esto está bien. Dice, desde que S11 y S22 es igual a 0, bajo esta condición, entonces el B1 menos es igual a 0, lo que les acabo de explicar, el numerador de la ecuación de S11. Numerador, B1 más es igual a 0, cuando el puerto 2 está adaptado, y eso también implica que B2 más igual a 0, porque el puerto está adaptado. Ok. En este caso particular, fíjense lo que pone aquí el libro, dice B1 más igual a B1 y B2 menos igual a B2. ¿Qué significa esto? V1, ¿saben qué significa? El voltaje total, la suma del incidente con el reflejado. ¿Y saben qué significa V1 más? Pues una parte solamente, el V1 más. Normalmente nosotros hemos estudiado hoy día de que existe una onda incidente, que es V1 más, y una onda reflejada, que es el V1 menos. Pero si ustedes suman las dos para llegar a contribución neta, les va a salir V1 sin subíndice. Repito, V1 sin subíndice es la suma de la incidente con la reflejada. O sea, la suma de V1 más con V1 menos. Pero, desde que estamos utilizando esta condición, hemos obtenido la conclusión de que S1 es igual a 0 y hemos dicho que el numerador tiene que ser 0, lo cual significa de que el V1 menos es igual a 0. Entonces, por gusto pondría pues B1 más sumado con B1 menos, si ya sé que el B1 menos es 0. Entonces pongo que estas dos son iguales. Y a su vez, lo mismo puedo demostrar del segundo puerto. Dado que S22 es igual a 0, se cumple esta ecuación de acá. ¿Y por qué es importante poner eso? ¿Saben por qué? Porque de ahora en adelante voy a reemplazar, en vez de este numerito que está acá, B2 menos, voy a colocar el B2 tal cual, íntegro. Y en vez de colocar el B1 más aquí, voy a trabajar con el B1 tal cual, con el voltaje total, tal como está ahí. Y eso me habilita, me permite trabajar este circuito como que fuera un ejercicio de curso de circuitos eléctricos. Trabajo con voltajes totales. O sea, puedo hacer esto de acá. Fíjense. B2, el voltaje que cae acá, va a ser igual a V1, que viene a ser el voltaje que hay aquí, multiplicado por estos dos factores que están en paréntesis, este y este. ¿Por qué hago eso? ¿Saben por qué hago eso? Porque yo necesito hallar una ecuación que me relacione algebraicamente V2 con V1. ¿Por qué necesito hallar una ecuación que me relacione V2 con V1? Porque de la diapositiva anterior es exactamente lo que necesito para hallar el S21. Para hallar S21 necesito hallar la relación entre V2 sobre V1. Entonces, por eso se plantea esta ecuación. ¿Y esta ecuación de dónde nace? Fácil. Imagínense que tienen ustedes acá un voltaje a medir, que van a medir ustedes. Y acá tienen un voltaje de una fuente, ¿ya? De una fuente, digamos, en vez de que le están metiendo. ¿Sí o no? Que nosotros podemos hacer una consideración. Fíjense. Tengo un voltaje V1 y acá, yo les he dicho, acá yo mido un voltaje, pero acá, mentalmente, imaginariamente, hay una resistencia de 50 ohmios. ¿Por qué? Porque la ecuación del S21 requiere satisfacer esta condición de acá, y hemos dicho esta condición de acá es de que tiene que haber 50 ohmios en la carga para que nada se refleje. Entonces aquí hay 50 ohmios. Y aquí encima de esos 50 ohmios mido V2. ¿Ya? Entonces, ¿qué relación hay entre el voltaje que cae en esta resistencia y ese voltaje grande que le aplico acá? Pues como todos son resistencias, ¿saben qué relación hay? Divisor de tensión. Si ustedes quieren saber qué voltaje cae aquí a partir de este voltaje de entrada que le meten acá, solo tienen que hacer divisor de tensión y nada más. ¿Cómo así? Bueno, pues primero van a decir, voy a ver, si hubiera un voltaje entre este punto de acá, entre este punto, y el punto de abajo, o sea, un voltaje entre este punto y este punto, ¿cómo yo sé qué fracción de ese voltaje cae en la resistencia de 50 ohmios? Fácil, divisor de tensión. ¿Y cómo es el divisor de tensión? Es una expresión en donde en el denominador tengo que poner la suma de las dos resistencias, o sea, 856 más 50, que es esta de acá.
8,56 más 50. Y en el numerador tengo que poner 50, o sea, la resistencia sobre la cual quiero calcular el voltaje que va a caer. Por eso acá viene 50. Entonces, todo esto que está acá es la razón o proporción de división del voltaje que se produce desde acá hasta la carga de 50 ohmios. ¿Ya? O sea, es como se repartiría un voltaje que yo tuviese en el medio en esta resistencia de carga. ¿No? Pero yo no tengo un voltaje acá en realidad, yo no he metido ningún voltaje ahí. Lo que tengo es un voltaje acá. Entonces, ¿cómo yo calculo la razón en la que se reparte este voltaje de acá entre todo esto de acá? Pues fácil, a estos dos de acá, al 8,56 y el 50, los sumo porque están en serie. Y eso a su vez está en paralelo con el 141, ¿no es cierto? Sí. Entonces, eso que acabo de decir, ¿saben dónde está? Está aquí. Está aquí. Esto. Si ustedes ven esto de acá es la fórmula para calcular el resistor equivalente de dos resistencias en paralelo, una de las cuales vale el centro, y la otra es la suma, es 58,56, ¿por qué? Porque es la suma de 8,56 más 50. 50 más 8,56, 58,56, que es justamente lo que tengo acá y acá. Entonces, esta ecuación de acá es nada más y nada menos que el paralelo de estas dos, nada más. Entonces, ese 41,4, este de acá, lo estoy utilizando acá en numerador y en denominador. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Mentalmente reemplacen todo esto por una resistencia. Una resistencia de 41,4. Si todo es una resistencia de 41,4 y este es 8,56, ¿cómo calculo yo la razón o proporción en la que el voltaje V1 se reparte entre esos dos resistores? Pues con la ecuación del divisor de tensión. ¿Y qué necesito poner en esa ecuación del divisor de tensión? Pues la suma de las resistencias en el denominador, que es esta de acá. Y en el numerador tengo que poner la resistencia sobre la cual quiero ver el voltaje que va a caer. O sea, el equivalente de todo lo que había aquí, que como ya hemos dicho es 41,4. Entonces, he colocado ese factor de proporcionalidad y evidentemente le pongo el V1 acá, porque el V1 me va a indicar cómo es que se va a repartir ese voltaje en esa red. Y aquí, si ustedes hacen la operación, si todo esto que está acá lo meten a la calculadora, todo esto aquí a la calculadora, les va a salir 0,7071. ¿Ya? Entonces, V2 es igual a 0,7071 por V1. Y en consecuencia, la relación, la división de V2 partido V1 es igual a 0,7071, que es justamente lo que crea el problema, la relación de V2 entre V1. Entonces, en términos, en la respuesta, ese 2,1 es igual a 0,7071, escalar. ¿Por qué? Porque hay pura resistencia. Y si ustedes hacen el ejercicio para hallar el S12 y vuelven a repetir todo ese análisis desde acá, pero cambiando la ecuación por S12 hasta acá abajo, van a encontrar que les sale el mismo número. ¿Por qué? Porque este circuito es simétrico. Le puede dar la vuelta derecha e izquierda y las propiedades van a ser idénticas. Muy bien. ¿Alguna consulta hasta aquí? Formulen sus preguntas, por favor, bien sea micrófono o chat. Profesor, ¿puede repetir la parte donde habla del divisor de tensión cuando hace para el cálculo de B2 menos? B2 menos, sí. Bueno, el B2 menos, ya no lo vamos a llamar B2 menos, simplemente lo vamos a llamar B2 simplemente, porque hemos demostrado de que el V2 más es igual a 0, porque el coeficiente S22 es igual a 0, o sea, la reflejada es 0. Entonces, como V2 es igual a V2 más, entonces, a V2 menos, entonces digo, V2 es el voltaje que hay a la derecha. Ese voltaje a la derecha yo tengo que calcularlo a partir del voltaje que entra por la izquierda. Entonces, para calcularlo, tengo que hacer una especie de doble divisor de tensión. En primer lugar, tengo que ver si tuviera un voltaje en el medio, cómo este se reparte entre estas dos resistencias, esta de acá y esta de 50 ohmios. Y la respuesta está dada por esta. Esta fracción de acá me indica cómo se reparte ese voltaje central con respecto a esas dos. Luego, una vez que he hecho eso, digo, bueno, pero a mí me interesa saber cómo este voltaje se va a repartir entre esta resistencia de acá y todo el equivalente de acá. Entonces, para ello, yo calculo primero el equivalente de todo esto que tengo acá. 50 más 8,56 en paralelo con esto. Y eso lo tenemos aquí. Me sale 41,44.
Ahora, ese 41.44 es como que tuviera una sola resistencia que me reemplaza todo esto y está en serie con 8,56. Entonces, esas dos resistencias que están en serie me van a permitir utilizar un divisor de tensión nuevo para ver cómo se reparte el V1 entre esta resistencia de acá y todo este bloque. Y ese divisor de tensión está representado por esta ecuación de acá abajo, que me dice suma de las dos resistencias en serie, que vendría a ser 8,56 y 141, ¿no? Y para 8,56 y 41,44, porque es el equivalente de todo esto. Y en el numerador escribo la resistencia sobre la cual quiero calcular el voltaje que cae en el medio, que sería el equivalente de todo esto, que es 41.44. Entonces, estos numeritos los reemplazo y operando me sale que V2 es 0,77 veces V1. O sea, V2 es el 70.7% de V1. Y ese número es el S21. ¿Sí? No sé si eso responde a la pregunta. Ok, muy bien. Entonces, simplemente para terminar, dos conceptos adicionales. Uno es de que se denomina red recíproca aquella red que tiene la siguiente propiedad. S, la matriz S, es igual a su traspuesta. Y traspuesta sabes que es, si inviertes el orden, las filas por columnas y las columnas por filas, te sale la misma matriz. Entonces, esa es matriz recíproca. Desde el punto de vista matemático, pero desde el punto de vista electrónico, una red recíproca es aquella como esta, que puedes dar la vuelta y los parámetros S te van a generar una matriz recíproca. O sea, le puedes dar la vuelta y el S21 y el S12 es el mismo, ¿no? Esa es se comporta igual, como un filtro, ¿no? El filtro lo puedes poner derecha, izquierda, derecha, y normal. Al atenuador igual, no pasa nada, es recíproco. ¿Qué es una red sin pérdidas? Es una red que cumple esta condición. La traspuesta de la matriz S multiplicada por el complejo conjugada de esa matriz sale una matriz unitaria. Cuando se cumple eso es una red sin pérdidas, ¿ya? Y de hecho, la ecuación anterior se puede desarrollar, o sea, esta ecuación de aquí un poquito más grande, traspuesta por complejo conjugada, se puede desarrollar y se puede llegar a escribir ecuaciones más complejas, en forma de sumatoria de parámetros S o condiciones en forma de números complejos, como vemos aquí. Sin embargo, nosotros vamos a estudiar únicamente el caso en el que trabajamos con redes de dos puertos. Vale decir, esa traspuesta por ese complejo conjugada me da una matriz unitaria. La matriz unitaria es la que tiene 1 en diagonales y 0 en los demás componentes. Entonces, eso es básicamente, en resumen, recíproca, S igual a su traspuesta y sin pérdidas en la traspuesta por la complejo conjugada igual la unitaria. Y con eso estamos terminando el tema del día de hoy. Por favor, escriban en el chat un sí o un no para ver si ha comprendido este tema. Ok, muchas gracias. Estoy recibiendo el sí de todos. Por favor, vamos a hacer un acuerdo, ¿ya? El procedimiento de evaluación del curso, bueno, el procedimiento de evaluación docente, o sea, lo que piden los decanos, directores, es de que las consultas de los alumnos queden resueltas de forma evidente. Y como evidencia no se considera el WhatsApp, solamente se considera como evidencia los foros. Entonces voy a pedir, por favor, que cualquier consulta que tengan, me la manden al foro. ¿Ya? Siempre van a encontrar un foro en todo el sistema, en todo el sistema de Moodle, y simplemente le dan clic al foro, ¿no? Y escriben ahí su duda. Yo les respondo en el foro, por favor, para que quede como evidencia. Muy bien. Ok, entonces si no hay ninguna duda o ninguna consulta, eso sería todo por el día de hoy. Algunas preguntas que he recibido, por ejemplo, tengo problemas para instalar MacroOffice, o profesor, el tema de la tarea, ¿no? Hay una tarea que me parece que se había dejado hasta medianoche de no sé qué día. Eso también lo voy a responder por el foro. A ver, tenemos una pregunta por aquí. El laboratorio 4. Sí, el laboratorio 4, bueno, le estoy haciendo un clic ahora, pero creo que lo tengo aquí. Entonces, es básicamente hacer una simulación de este circuito para calcular ese 1,1 y ese 2,1. En MicroOffice uno dibuja el circuito
y saca un diagrama rectangular para plotear esos parámetros. Entonces, lo que se pide es de que el alumno haga capturas de pantalla, pero que además escriba sus conclusiones. ¿Qué son sus conclusiones? Es para qué sirve, cómo funciona, eh, y ver cómo han sacado pues, las curvas, ¿no? Básicamente, eso es el laboratorio 4. Sí. No sé si eso responde a la pregunta. Muy bien. Entonces, no sé si hay alguna otra consulta o algún comentario que hacer. Profe, ¿Sí? buenas tardes, buenas noches ya. ¿Cuáles eran las instrucciones para descargar los videos o cómo iba? O no sé si podría darnos las fechas para, de expiración del video. Ya, todos los videos, normalmente se saben en URL, pero yo los voy a colocar. De hecho, si ustedes hacen la revisión, ya deben estar colocados todos los videos que corresponden a todas las semanas. O sea, ya no debe faltar ninguno. Por ejemplo, el video de esta clase, yo me voy a encargar de convertirlo en MP4 y también voy a encargar de generar un URL para subirlo a un canal de YouTube. Sí, así que no se preocupen, ahora yo me voy a encargar de darles un link de esa forma, ya con los videos subidos. Muchas gracias. Si hay un alumno que me dice, Henry, hay de forma manual los parámetros S de circuito mostrado en la diapositiva 20 del curso. Sí, es correcto. Si vamos, por ejemplo, aquí a la parte de tarea, ¿no? En la parte de tarea ustedes van a leer de que se pregunta al alumno, ¿hay de forma manual los parámetros S de circuito en la diapositiva 20? ¿Saben cuál es la 20? Pues de aquí, de esta que estoy pasando, ¿no? Perdón, de esta diapositiva que estoy pasando aquí de análisis de redes, vamos a la que tiene el número 20 en la parte inferior izquierda, y ahí vamos a encontrar un circuito, ¿no? Entonces, el circuito de acá, que es el que hemos resuelto hoy día, que yo he explicado, eso mismo es lo que se pide que resuelvan en la tarea, ¿ya? Entonces, yo creo que tienen buena base como para poder hacer esta solución. Oh, perdón, no se ve la pantalla. Ya, gracias. Ya. Sí, va a disculpar, ¿no? Su compañero dice, ¿cómo se resuelve la tarea? Que dice resolver el circuito de la figura 20. Entonces, como les digo, van a la diapositiva que estoy pasando, a la número 20, y en la número 20 ven el circuito que hemos resuelto hoy día, ¿no? Y de esa hay que hallar los parámetros S. O sea, es lo que acabo de explicar hace poco, ¿no? Entonces, ustedes ya tienen buena base como para poder hacerlo ustedes todo, ¿no? Entonces, no se trata de copiar, porque evidentemente el copy-paste no va a indicar nada, ¿no? Se trata de que a conciencia uno desarrolle todo el procedimiento al detalle, uno por uno, ¿no? Poniendo cómo lo ha hecho y por qué lo ha hecho y de dónde sale este número. Y no hacer como he hecho yo acá, bueno, por simetría S12 es igual a S21. No, no, no. Ustedes desarrollen, por favor, al detalle cómo sería el S12 de forma analítica, de manera que verifiquen que les salga esto. Y igual para S22, ¿no? Yo he puesto 0 por simetría. Ustedes no lo hagan así, ustedes desarrollen nuevamente, planteen la ecuación de S22 y deduzcan que sale 0 también. Sí, no sé si con eso respondo a la pregunta. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, no sé si no hay ninguna otra pregunta o comentario, eso sería todo por el día de hoy. Profesor, disculpe, una pregunta. ¿Sí? Me he Sí, conectado adelante. algo tarde, no sé si haya conversado. ¿El tema de la entrega del laboratorio 3 era hasta el día de ayer o era hasta el día de hoy? Oh, hasta el día de hoy, eres el grupo, bueno, voy a verificar en este momento los dos grupos y voy a actualizar la fecha, de manera que esa entrega de laboratorio sea, es laboratorio de la semana, del laboratorio 3, ¿no es cierto? Sí, profesor. Sí, de manera que sea hasta hoy a medianoche. Sí, voy a hacer esa modificación. Ujú. Ok, profesor, muchas gracias. Profesor, tengo una duda. Ok. Con respecto a las notas del laboratorio 1, 2 y 3, ¿las va a compartir de acá luego? ¿O cómo va a ser eso de saber nuestras notas? Oh, sí, las notas yo se las voy a dar a ustedes. Los profesores de electrónica, todos tenemos una reunión el lunes en la noche. Entonces ahí se nos va a dar más detalles sobre la forma de la evaluación.
Pero sí, evidentemente yo les voy a entregar sus notas por este medio también. Ok, gracias. Ah, ok. Muy bien. Correcto. No sé si hay alguna consulta más. ¿Tendremos algún control antes del parcial? Pero no he escuchado bien, se son entrecortado. Si problema, tendremos que, perdón. ¿Tendremos algún control antes del parcial? O sí, sí, va a haber una forma de hacer una pequeña práctica o un pequeño repaso en su defecto, de manera que ustedes puedan estar preparados para su parcial. Sí. Ujú. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? No, muy bien. Entonces, si no hay consultas y yo me despido, eso sería todo por el día de hoy. Deseo que tengan un buen fin de semana y estamos viéndonos entonces en la siguiente clase. Buen fin de semana con todos. Hasta luego.